Bueno, vamos a ver cuál es esta diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por cuál es el objetivo del marketing social, Adriana, y con tu experiencia de más de 20 años en el campo del mercadeo, con todo tipo de marcas, empresas, proyectos, etcétera, ¿verdad? La experiencia de Adriana es bastante amplia. ¿Cómo definimos el objetivo que tiene el marketing social? El marketing social podría definirse como una modificación de opiniones, actitudes y comportamientos hacia el consumo. En este momento permite mejorar una situación social o de medio ambiente. El marketing social es tus servicios, sino que intrínsecamente es la necesidad de promover o hacer llamar a un cambio social, que esto es lo más importante del tema, ¿verdad? Involucra un cambio de comportamiento, un fin social en el mercadeo. Es una acción táctica que se ejecuta, y esto es muy importante. Las campañas de marketing social tienen un inicio y un fin. Siempre se definen con objetivos empresariales donde la rentabilidad o el retorno de inversión juega un papel muy, muy importante. Siempre tenemos que tener el objetivo claro, qué queremos lograr y cuánto logramos. El marketing, para ejecutarse, se tienen que dominar siempre, y es una estrategia de mercadeo, ¿verdad? El marketing social es parte de la estrategia de mercadeo y siempre debe llevar objetivos, metas, si es necesario investigación, sesiones de grupo. Siempre se va a ejecutar en análisis adecuados, y las mediciones se realizan igual que cualquier campaña de marketing para lograr el retorno de inversión y establecer los KPIs, que es muy importante. Bueno, entonces aquí es donde vemos algo muy importante de las características que Adriana nos ha mencionado, ¿verdad? El marketing social tiene un principio y un fin, ¿verdad? Y busca específicamente generar una modificación en relación a, podríamos decir, a una causa social, Adriana. Puede ser una campaña. Hay muchos casos y lo vamos a ir conversando, pero siempre se establece una causa social, o sea, que cause un impacto en la sociedad, ¿verdad? Medio ambiente también, pero sí nos involucra ese cambio por una causa. Y el objetivo es producir beneficios sociales, ¿verdad? El beneficio es producir beneficios sociales. Permite a una marca no solo que tu consumidor o tenga más lealtad sobre ella, sino también establezcan una relación positiva con tu marca, ¿verdad? Y en este momento nosotros vamos a recordar, y yo creo que todos hemos pasado por eso, en esta pandemia vamos a recordar aquellas marcas que se han preocupado por aportarnos o darnos algo en esta coyuntura, ¿verdad? Y eso es lo que expresa el mercadeo social, esa relación con el consumidor. Perfecto. Entonces aquí es muy importante resaltar algunas características, ¿verdad? De ese mercadeo social, que tal vez si las vemos rápidamente para que las analicemos, Adri. ¿Qué características son relevantes para el mercadeo social? Y luego vamos a ir conectando esto con la responsabilidad social. Correcto. El mercadeo directo siempre va a implicar un soporte activo a una causa de interés social. Nos permite el desarrollar los nuevos ejes de comunicación que van a reforzar la imagen de marca, posibilita el empleo de relaciones públicas y generar presencia en medios de comunicación, crear ese vínculo que
digo, esa relación más personalizada y cercana con el consumidor o usuario, porque ya estamos hablando también de redes sociales. Redes sociales actualmente busca lograr que los consumidores sientan que comparten los valores de la marca. Una campaña de mercadeo social siempre tiene que ir alineada con los valores de la marca, ¿verdad? Esto es importantísimo, porque lo que vos decís que sos, tenés que verlo en esas ejecuciones como marca y constituye una base para la realización de actividades también de ventas realizadas y destinadas a esa causa de interés social. Entonces, no es que es incompatible el mercadeo social con la venta de bienes, pero tienen que ir integrados al bien social, ¿verdad? Y aumenta la motivación en muchos casos. Eso es muy importante porque aquí vamos viendo ya diferencias con la responsabilidad social, ¿verdad? Donde se alarga el bracito, ¿verdad? Y, y aquí es entonces donde hay muchas personas en este grupo que ya manejan bastante el concepto de responsabilidad social, pero lo vamos a repasar para quienes no están tan familiarizadas y familiarizados con esto. Y es que la responsabilidad social, bueno, no solo es de las empresas, es de las organizaciones, es de las comunidades, es del Estado, ¿verdad? La responsabilidad social tiene que ver con cualquier entidad que funcione en la sociedad, incluso a nivel individual. Entonces, la responsabilidad social, es decir, la responsabilidad con la sociedad, porque ese es el apellido correcto, no solo con una causa social, sino la responsabilidad con la sociedad, tiene tres dimensiones, ¿verdad? Las tres dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esas tres dimensiones, pues no podemos alcanzar un desarrollo sostenible y difícilmente se va a poder ser responsable con la sociedad, ¿verdad? Una empresa o organización que tenga muy buenas causas sociales, pero que pague mal a sus empleados, que no cumpla con el pago de impuestos, que no tenga condiciones de salud y seguridad ocupacional, no puede llamarle responsabilidad social a su visión, ¿verdad? Porque le estaría faltando algo. Y por el contrario, pues si tiene estas prácticas, pues sí, ¿verdad? Ya va siendo una dimensión integral. La responsabilidad social es una estrategia permanente, eso es muy importante, permanente y transversal, es decir, tiene que ver con todas las áreas de la organización, sea finanzas, tecnología, recursos humanos, ventas, etcétera, ¿verdad? Y con cualquier dimensión de la organización. Y aquí hay una diferencia importante con el marketing social, ¿verdad, Adriana? Porque nos decías que el marketing social tiene un principio y un final, ¿verdad? Y es correcto, correcto. Una campaña de mercadeo social no es permanente, es por un periodo de tiempo establecido y medido, ¿verdad? Y es donde esa diferencia tiene que ser muy clara porque en un social con responsabilidad social o con una campaña social y no lo es, y es muy delgadito el hilito de separación. Exactamente. Entonces, es aquí donde muchas veces se confunde porque se hace una actividad, una gestión específica y a esto se le llama responsabilidad social. Puede ser un elemento, pero la responsabilidad social es una estrategia mucho más global, ¿verdad? Y que está muy enfocada en diferentes partes interesadas o grupos de interés o stakeholders, ¿verdad? Que tiene que ver con los proveedores, con los clientes, los vecinos, la comunidad, mis colaboradores y colaboradoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí hay una definición, hay varias definiciones, pero la más utilizada a nivel mundial es la de la ISO 26000, ¿verdad? Donde se enfatiza que la responsabilidad social es la responsabilidad de la organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad, en el medio ambiente
relacionado siempre con la ética y la transparencia, y estos son dos puntitos muy, muy importantes, sobre todo en estos tiempos. Toma en cuenta a las expectativas de las partes interesadas, cumple con la ley y está integrada en toda la organización, en todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces, por eso es que trajimos a nuestros invitados, porque nos gusta mucho también visibilizar cómo el tema de la responsabilidad social no es un asunto solo de empresas gigantescas, transnacionales, ¿verdad? Con muchas posibilidades económicas, tecnológicas, etcétera, sino que también es posible para pequeños emprendimientos y para empresas que son emergentes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la responsabilidad social y el marketing social son conceptos diferentes, pero relacionados. Y entonces, aquí pues, Adri, ¿qué tiene que ver esto de la táctica y la estrategia? ¿Dónde está esa similitud y dónde está esa diferencia? Para el mercadeo, y como ahora lo explicabas, sí, la estrategia es la base de todo. Pero en este caso tenemos que aprender a diferenciar qué es táctica versus estrategia. Y a continuación lo vamos a ir desgranando para que ustedes entiendan que el mercadeo social se basa en una estrategia y esa estrategia viene de responsabilidad social. Dale, Ceci, para empezar. Aquí es donde les explico. Listo. Las diferencias entre marketing social y responsabilidad social siempre responden a la esencia de cada uno. El marketing social siempre va a responder a las 5 P's. Ahora son 5 porque se del famoso concepto de 4 P's de Kotler, se le está agregando personas, y eso es a partir de redes sociales. Estas 4 P responden al producto, al precio, a la plaza, a la promoción o publicidad y a las personas. Siempre va a responder a lograr los objetivos aplicados a todos estos variables, decirte. ¿Listo, Ceci? ¿Tenés el micrófono? Ahora sí. A nivel de responsabilidad social, pues hay 3 dimensiones, ¿verdad? Como hablábamos, que son las personas, el planeta y la prosperidad, o la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Hay 7 materias fundamentales y yo quisiera ver, aquí hay muchas personas que conocen de ese tema. ¿Quién me puede mencionar cuáles son esas 7 materias o esos 7 ámbitos de acción de la responsabilidad social? ¿Aquí alguna voluntaria o voluntario que quisiera compartir? Ceci, gobernanza, derechos humanos, medio ambiente, prácticas laborales, prácticas justas de operación. Que son básicamente las relaciones con proveedores. Ajá, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Perfecto, muchas gracias, Jensi. Y voy a ir alistando por si alguien quiere, nos puede ayudar a compartir los 7 principios de la responsabilidad social. Y mientras alguien tal vez se prepara para compartirnos estos principios, también hago énfasis en que vean que las dimensiones de la responsabilidad social son un asunto más amplio. Estas 7 materias o 7 ámbitos de trabajo de la responsabilidad social se dividen a su vez en aspectos, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando hablamos de responsabilidad social, no es que tenemos que trabajar todo, ¿verdad? Pero a nivel de desarrollar una estrategia, la responsabilidad social contempla todo un proceso de análisis, ¿verdad? Que nos hace llegar a tomar una decisión que se llama la definición de los temas materiales o de líneas estratégicas, ¿verdad? Que son las que nos van a permitir desglosar los planes de trabajo. Ahora, aquí como podemos ver, la responsabilidad social puede tomar como herramienta al marketing social, ¿verdad? Y Adri, aquí tal vez podemos
ir hablando ya de cómo esto se va uniendo, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes, pero que se pueden unir y a veces se confunde mucho, ¿verdad? Se confunden montones porque hay empresas que generan campañas sociales por sí, de recolección de plástico, de la parte cuando hay, digamos, un aporte a la niñez, ¿verdad? Un aporte de vivienda a los pobres, siempre eso es una campaña de mercadeo social. Eso, así se trabaja. Pero en realidad, cuando viene ya con un contexto de responsabilidad social, es una táctica, esa campaña de un macro más fuerte y a eso responde. Correcto. Por decirles, hay un ejemplo muy lindo en España y lo cuento rápidamente porque me gustó. El Ayuntamiento de Madrid quería comunicar todo lo que eran sus actividades para un otoño. Obviamente esto fue antes del COVID, ¿verdad? Todo lo que ellos tenían, más la parte de compromiso social del ayuntamiento. Entonces lo que hicieron fue una campaña en donde apareció en un puente muy famoso de un río que pasa por Madrid, una ballena. Entonces vos decías, ¿qué es esto? ¿Es el caos ambiental? ¿Qué pasó aquí? Y porque era una ballena que lo hizo un colaborativo belga que manejan el hiperrealismo y era una ballena perfecta. Entonces todo corrió en eso y cuando se dieron cuenta era la campaña del ayuntamiento para concientizar el medio ambiente y comunicar toda su parte de cultural y sostenible. Ahí es donde juegan perfectas, ¿verdad? Exacto. Juegan perfectas y donde el marketing social responde a ese macro de responsabilidad social que tenía el ayuntamiento. Yo creo que es el mejor ejemplo. Es un ejemplo muy interesante y por eso es que hemos traído a nuestros invitados, porque además de que ellos han hecho acciones de mercadeo social en su gestión de negocio, ¿verdad? Desde los proveedores, los productos, etcétera, se trabaja la responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque reforzar mucho que la responsabilidad social es toda una estrategia que visualiza la organización como un todo. Y a ver si alguien recuerda los 7 principios de la responsabilidad social. ¿Cuáles son esos 7 ejes que es como una brújula para esto? ¿Alguien que quiera compartirlos? Si quieres, yo te ayudo, Ceci. Adelante. ¿Quién es? Andrea. Andrea. Adelante, Andrea. Tenemos la rendición de cuentas, el tema de transparencia, comportamiento ético. Está también la parte de respeto a la normativa, ¿verdad? Respeto a la normativa, ya sea nacional o internacional, dependiendo de lo que se quiera pegar las organizaciones. El tema de derechos humanos, que también aparece en las 7 materias. El tema de respeto a partes interesadas y principio de legalidad. Exacto. Muchísimas gracias, Andrea. Entonces, veamos cómo, ¿verdad? No podríamos llamarle a una campaña y a un esfuerzo puntual responsabilidad social per se, ¿verdad? Solito, si esto no es parte de una visión mucho más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la responsabilidad social? Pero bueno, ambas disciplinas son lindísimas, muy importantes y ambas tienen un impacto inmensamente positivo en la sociedad si se hacen bien, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Pero por eso es que la responsabilidad pues es un poquito exigente, ¿verdad? En cuanto a su cumplimiento. ¿Qué enfoque hay, Adri? En este caso el mercadeo social es más relajado, Ceci, es más relajado que la responsabilidad, menos grande, diría yo, menos amplio. ¿Cuál es el enfoque? El marketing social siempre está enfocado en los consumidores.
siempre va a estar definido en un grupo específico y en la mayoría de los casos son los consumidores o usuarios, como le estamos llamando actualmente, ¿verdad? Exacto, y la responsabilidad social está enfocada, además de los consumidores o usuarios, en otros grupos de interés, los proveedores, las personas colaboradoras, ¿verdad? La comunidad donde opera, etcétera. La temporalidad. La responsabilidad social es permanente, ¿verdad? Lo que decíamos. Si realmente hay un compromiso con la responsabilidad social, es un ejercicio que se mantiene en el tiempo y muy importante, se enfoca en la mejora continua. Es decir, llegamos a un ciclo, nos ponemos una meta, nos ponemos indicadores que nos van llevando hacia esa meta y cuando llegamos a esa meta, siempre habrá algo que seguir mejorando. En el caso de marketing social, yo trabajo menos tiempo que Ceci, ¿verdad? Yo voy a tener no todo ese proceso permanente, sino que voy a trabajar y hacer una estrategia para tener campañas en una periodicidad definida y como les dije, tiene un principio y tiene un fin. Entonces son campañas medibles a lo largo del tiempo. ¿Y quién las ejecuta? ¿Quién ejecuta? Normal, el marketing social, y lo dice su palabra, tradicionalmente el área de marketing lo lleva a cabo, obviamente con el apoyo de otras áreas de la empresa, pero marketing es el que se encarga de hacer las campañas de mercadeo social. Y en la responsabilidad social, ¿quién ejecuta? Pues todas las áreas, ¿verdad? En una organización o en una empresa, la responsabilidad social debe de estar en todas las áreas de la organización. Es decir, no soy responsable con la sociedad, no soy socialmente responsable solo en recursos humanos y en finanzas, no. O solo en atención al cliente, pero es decir, la responsabilidad social es bastante integral a toda la organización, tal vez con mayor o menor énfasis, pero está en toda la organización. En la aplicación, pues, el marketing. Adelante. El marketing social se enfoca, como lo dijimos desde el principio, en una causa o en un tema específico. No es transversal, es lo que hablamos, sino que estamos muy enfocados en el cambio o hacer un impacto o un cambio en un tema específico. Eso es. Y la responsabilidad social gestiona en primera instancia los impactos que genera la organización, sobre todo aquellos que necesitan oportunidades de mejora. Es decir, yo soy un producto que para, qué sé yo, para ser vendido necesito plástico. Bueno, ¿qué hago con ese impacto? O soy un producto que, como un banco, Silvia aquí tal vez nos puede contar, ¿verdad? Que pues por el tipo de negocio genera créditos, ¿verdad? Entonces me hago cargo de esos temas. Tal vez Silvia, si estás por ahí, nos pudieras compartir un poquito cómo se gestionan esos impactos. Bueno, primeramente tenemos una estrategia de sostenibilidad bastante robusta, donde contamos siempre con el apoyo de Ceci, gracias a Dios, y agradecerle públicamente porque es una aliada importantísima, ella y su equipo de trabajo. Segundo, sí, hacemos todo un ejercicio de conversación con partes interesadas para saber cuáles son esos impactos más relevantes. Y después existe desde un comité de sostenibilidad al más alto nivel, que es liderado por nuestro gerente general, don Gustavo Vargas, y yo creo que ese es el secreto de poder gestionar esos impactos de una forma exitosa, que es que las líneas salen desde el más alto nivel, desde la gerencia general. Este comité de sostenibilidad revisa cada 2 meses cuáles son los impactos más relevantes del banco, cómo va el balance de sostenibilidad, cómo van los indicadores que estamos midiendo. Trabajamos obviamente en las 3 dimensiones y tenemos metas para cada uno de los objetivos y compromisos que hemos impulsado o que nos hemos comprometido con Costa Rica. Y en estas reuniones de revisión bimestral, el gerente general y sus gerentes tiran línea para toda la organización. Es decir, uno de nuestros impactos más relevantes definitivamente es el tema del sobreendeudamiento.
siempre decimos que la deuda no es mala, lo que es malo es el sobreendeudarse. Entonces, bueno, esta gestión de este tema de impacto lo gestionamos con todas las áreas del banco, desde la gente de crédito, en lo que son tasas justas para nuestros clientes, desde las oficinas que hacen y gestionan toda una estrategia de educación financiera, desde el tema de finanzas, es decir, todo el tema de educación financiera se ve de forma transversal en la organización. Si hablamos del tema de un banco verde, de un banco de operaciones sostenibles, también se gestiona con comités de ambiente, pero que están en todo el banco. Tenemos un robusto programa de 165 comités ambientales que trabajan por un tema de coeficiencia en la organización. Y sí, los impactos los gestionamos de esa forma, desde el más alto nivel, bajando línea a cada una de las áreas del banco, y tenemos una llave de sostenibilidad. Esto nos ha ayudado un montón. Esto lo que significa es que, bueno, como toda empresa tiene un manual de desempeño, y eso dice que cada colaborador tiene que cumplir unas metas de negocio, pero además de esas metas de negocio tiene que cumplir metas de sostenibilidad. Y eso nos ha apoyado mucho a empujar el tema de la sostenibilidad en el conglomerado Banco Nacional, porque se ha convertido también en un tema de desempeño de los colaboradores. Entonces, así dicho de una forma muy rápida y resumida, para no hablar mucho del banco, esa es la forma en que lo gestionamos, y para mí la clave definitivamente es que salga las directrices desde el más alto nivel. Eso es muy importante. Sí. Y es el Banco Nacional. Silvia es gerente de sostenibilidad del Banco Nacional. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y los beneficios, ¿verdad? Adri, desde el marketing social, ¿cuáles son estos? Los beneficios son muy puntuales, o sea, lo que vos te propusiste con la campaña, ¿verdad? Que lograste, pero cooperan a un todo, ¿verdad? Digamos en el caso de los bancos en Costa Rica manejan muy bien los temas, la mayoría maneja muy bien responsabilidad social o ya tienen camino recorrido. Yo imagínate que manejé Banco Nacional cuando estaba en Garnier hace 1000 años, ¿verdad? Y estaba arrancando apenas el área de responsabilidad social. Y me alegra saber que va desde la gerencia hasta vos, y obviamente permea en toda la organización, porque solo así se logra. Y aquí es donde, ¿por qué el mercadeo social es importante? Porque el mercadeo social requiere de hacer una estrategia basada en los valores del banco, en la estrategia del banco de responsabilidad social, pero también entra la parte de investigación sobre lo que queremos nosotros medir. Entonces aquí entra todo un rollo, y no es cualquiera el que arma una estrategia y una campaña de mercadeo social. Tiene que haber una sensibilidad y tiene que haber un conocimiento macro de consumidor, de situación país, sociología, o sea, requiere más. Y por eso cooperan un todo, porque esa campaña genera impacto social. Exacto. Nada más. De hecho, perdón, nosotros acabamos de terminar una de mercadeo social muy interesante, que era el tema de las visitas solidarias. A raíz de la pandemia, pues muchas personas quedaron sin trabajo, obviamente, y un problema grande de alimentación en el país. Y eso es mercadeo social, fue un tema puntual donde como organización decidimos llevar alimentación a 8,333 personas. Entonces fue un tema que empezó entregando alimentación y que terminó entregando alimentación. Creo que es un buen ejemplo para exponer cómo se combinan las dos, porque eso fue en un momento dado. O sea, hay una pandemia, tenemos que actuar, vamos a hacer una campaña grande y vamos a beneficiar a 8,333 personas. Entra y sale, punto. Pero, ¿dónde viene la responsabilidad social? En que dijimos como organización, no podemos quedarnos solamente con darle alimentación, porque eso es filantropía, ¿verdad? Ya se quedó ahí. ¿Qué hace la responsabilidad social? Ok, nosotros como organización podemos acompañar a estas mismas comunidades en la generación de proyectos productivos comunales que refuercen los temas económicos y que generen trabajo en sus diferentes poblaciones. Y entonces esa es la parte B del programa que ya estamos empezando a impulsar.
un ejemplo, Isla Venado, 1000 personas viven en esa isla, no, se quedaron sin trabajo. Vamos, les dimos alimentación para un mes para las 1000 personas, pero ahora viene Proyecto B y ya estamos identificando cuál es el potencial de turismo en Isla Venado, cuáles son sus necesidades para una reactivación de turismo en la zona o un tema pesquero. Estamos haciendo todo ese estudio profundo junto con Mar Viva y Cruza y estamos ya dándole cabeza y fortaleciendo ese proyecto productivo para ya ingresar con capital semilla no reembolsable, que eso ya es un tema de responsabilidad social y que también es un tema de sostenibilidad porque también pega el negocio. Empezás fortaleciendo con capital semilla, pero terminas vinculando el negocio con temas de POS, bienes, servicios y demás. Entonces, en resumen, creo que es un buen ejemplo, en resumen. Perfecto. Tenemos dos participantes que están levantando la mano. Tenemos a Carolina y a Sofi Bolaños, y luego de esto ya vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados para ir aplicando lo que hemos visto teóricamente con la práctica, además de estos ejemplos que nos están dando ustedes. Carolina primero y luego Sofi Bolaños. Buenas. Quería el espacio para decirle a Silvia que esa campaña que hizo la vi hoy, hasta hoy la vi, pero es sensacional, hermanita. Es la cosa más hermosa que yo he visto. Bueno, he visto muchas cosas buenas, como esa, la de la ballena realmente me impresionó y realmente me agarró. A mí yo pensé que era cierto, pero la de Silvia, esta mañana la vi y yo dije, Dios mío. Es más, yo entendí en el momento en que empezaron a las esferas a brillar, yo dije, ¡oh, Jesús, esto es lo que ocupa este país y todo el mundo, en serio. Y yo quería felicitar a Banco Nacional porque son increíbles. O sea, esa campaña que hicieron es una de las mejores que he visto y de verdad, Silvita, mis respetos. Y eso era todo. Muchas gracias. Qué linda, Caro, no, gracias. Carolina, presentate. Carolina tiene un personaje que tiene una misión social también, y por eso es que la vimos. Ella tiene un personaje de una payasita que hace un trabajo social importantísimo y por eso la vimos con su personificación. Sofi Bolaños. No, y Carolina es una mujer también súper excepcional y súper emprendedora. De verdad que es una muchacha que tiene mucho que dar y mucho que aportar. Así es, así es. Sofi Muchas Bolaños. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perdón, yo estoy fuera de mi casa, entonces se escucha un poco tal vez el viento. Nada, que yo quería comentarles sobre otra manera en la que se pueden juntar tanto el mercadeo social con el mundo de la sostenibilidad, y eso a través de algo que por lo menos en Pigo se llama principios de mercadeo responsable, que básicamente es que cuando revisamos nuestra estrategia, se revisó la materialidad, que no es otra cosa más que cuáles son aquellos temas en donde queremos trabajar, nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿cómo también queremos que se vea todo nuestro mercadeo, no solamente aquellas campañas que tienen un fin social? Entonces, se crearon estos principios, que son 8, y quería compartírselos muy rápidamente. Parte de lo que nosotros incluimos en esto es alinearlo, por supuesto, a nuestros valores y a nuestro propósito de negocio, en donde la transparencia y las políticas que ya de por sí tenemos siempre tienen que considerarse a la hora de utilizar alguna campaña o algún spot que salga de la compañía. Estar pendientes también de los estándares y las actualizaciones que existan en el mundo sobre qué significa ser mercadeo responsable, por el compromiso que tenemos con medio ambiente y con la gestión de la seguridad para los niños. Nos encargamos de que las comunicaciones sean como un buen ejemplo para la niñez, tanto para niñas como para niños, y para tratar de no fomentar los estereotipos de género.
Y por supuesto que también como existe marketing, que son activaciones, y se trata también de generar materiales a veces audiovisuales o incluso de activaciones en lugares cuando se podía, antes del COVID, se considera todo el tema de gestión ambiental, es decir, de que los materiales puedan ser o reutilizados o generados a partir de materiales que si se van a desechar sea menos contaminante y más amigable con el ambiente. Y finalmente tenemos el tema de inclusión y de diversidad en las comunicaciones que se hacen desde el área de mercadeo y el no tratar, como en las campañas que se hacen para que nuestros clientes participen, de manera no transparente la información que se brinda. Es decir, no condicionar que la gente pueda participar, que nos brinden su información y cuando es estrictamente necesario que lo hagan, se hace todo un proceso para que ese tratamiento de datos sea de la forma más responsable. Entonces, eso a muy mano alzada, pero quería contarles porque me parece que es otra manera en que estos dos mundos convergen y que no solés tampoco como verlo tan seguido en algunas organizaciones. Muy valioso, Sofi, porque es también como, ¿verdad? Con esto que Sofi nos compartía, vemos cómo es la práctica diaria del negocio, ¿verdad? Y el ejercicio del mercado del negocio, pero en este caso con 8 principios que nos llevan a un fin muy enfocado en la sostenibilidad, ¿verdad? Y ahí vemos la gestión social, ¿verdad? Con toda esta responsabilidad con las personas usuarias del servicio. Vemos una responsabilidad ambiental con todo el material y etcétera que genera el negocio, pero también vemos el negocio operando, ¿verdad? Entonces es aquí donde viene toda esta dimensión de la responsabilidad social, de la sostenibilidad y de la mano con el mercadeo, ¿verdad? Entonces esto muy, muy valioso. Bueno, vamos a pasar. Sí, perdón, Adri. En el caso de Sofi, hay un comercial, lo vi hace poco, yo soy cliente Tigo. Vi un comercial muy lindo y es de conciencia, aunque no sea mercadeo social, pero va muy, muy ligado. Que ustedes ponen a la gente que trabaja con ustedes, a sus colaboradores, que se suben, que andan en la calle y cómo el pago que nosotros hacemos, todos los usuarios de Tigo, hacen que sigan trabajando. Me pareció lindísima, Sofía, esa campaña y se presta para una campaña de marketing social, porque ustedes pueden extender esa idea muchísimo más para allá, porque son muchos los que andan arriesgando su salud, ¿verdad? Para que otros tengan los servicios. Me parece lindísimo. Totalmente. Vieras que esa campaña fue inicialmente interna como un reconocimiento para la gente que está en la calle, ¿verdad? Lindísima. Y el aporte que nosotros creemos que más valiosamente se está dando en este momento para atender la crisis es poder seguir dando el servicio. Porque finalmente, más allá de hacer una donación, o no sé, de pronto vincularnos con algo de alimentación, que lo podríamos hacer, en realidad lo que más aporta es mantener a todo nuestro equipo de trabajo sin tener que dejar ir a nadie, manteniéndolos seguros y también manteniendo a la gente conectada, porque finalmente si no, no podríamos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Así no podríamos trabajar en este momento, no podríamos trabajar sin internet, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Bueno, nada más pedirles que quienes no están participando, que cierren el micrófono para que podamos escuchar bien todas las personas que estamos acá. Entonces, nada más ese pequeño recordatorio. Sí, solo una cosita. Adelante. Qué importante lo que acaba de decir de mantener a la gente conectada y la visión que hay que tener uno claramente de dónde es que uno aporta. Tengo una amiga que trabaja en una empresa que es competencia de la compañera de Tigo, pero no voy a decir el nombre de la empresa, pero ella me decía, ay Silvia, es que qué triste, a mí me encantaría trabajar en una empresa como donde vos trabajás, que realmente le aporta al país. Y yo me quedé viéndola y le dije, ¿cómo? ¿Donde vos trabajás?
aportan, y más en este momento, porque nos están manteniendo a las personas conectadas. Si yo trabajara ahí, estaría totalmente orgullosa de que ustedes están logrando que yo me comunique en las noches con mi mamá que no la puedo ir a visitar y que la pueda ver a través de una conexión. Eso es una empresa, competencia de Tigo, bueno, de la compañera que está acá, pero que no tiene ni idea de para qué están en este mundo, porque cómo no van a saber y cómo sus funcionarios no van a saber qué es lo importante que están dando. Entonces, también a veces todo este tema de marketing y responsabilidad social, cómo no lo logran visualizar algunas compañías, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, bueno, pues ahora, y es que es difícil, ¿verdad? Por lo mismo que decíamos, vemos que pues el concepto aún se conoce poco, ¿verdad? Y es obligación de quienes trabajamos en este ámbito ir divulgando un poco más qué significa estas espacios de convergencia de las disciplinas para que podamos lograr todavía un mejor impacto, un mejor efecto. Queremos presentar en este momento a nuestros dos invitados y les pedimos que nos pongan acá en la cámara para poderles presentar. Vamos a ver aquí a Álvaro y a Roxana. Y nada más veo que hay por acá una persona que tiene el iPhone abierto. Entonces, si nos ayuda cerrándolo porque tenemos una pequeña interrupción. Entonces, para que nos ayude a cerrar. Sí, perfecto, gracias. Carolina, ¿vos levantaste la mano o es de la vez pasada? De la vez pasada, Ceci. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a Álvaro y a Roxana y les pedimos que rápidamente nos cuenten cómo se llama su negocio y en qué consiste, ¿verdad? Y qué es lo que los hace diferentes, ¿verdad? Y que nos hablen desde su pasión, desde el trabajo que realizan, desde eso que creen tan fuertemente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes venden? Porque ustedes venden algo más que un producto, ¿verdad? Entonces, cada uno le pedimos a Roxana que empiece y luego a Álvaro que nos cuenten quiénes son y qué hace su negocio. Y luego Adriana y yo vamos a ir uniendo esto al mercado social y a la responsabilidad social. Ok, gracias. Bueno, yo represento un negocio que se llama El Tramito a Granel. Es un emprendimiento hijo de un tramo del mercado central que tiene más de 70 años de existir, donde toda la vida se ha vendido a granel y en donde fue el primer mall de Costa Rica. Resulta que hace como unos 5 o 6 años, estando en otro negocio que tuvimos que cerrar por diferentes razones, nos tocó a mi hermana y a mí asumir, entre comillas, porque eso lo tiene aún mi papá de alguna manera, pero bueno, ir como tomando las riendas de este negocio dentro del mercado central. Todo un reto, ¿verdad? Porque el mercado tiene su propio mundo y es maravilloso, pero nunca lo habíamos saboreado. Resultó que nos encantó y empezamos a hacer pequeños cambios en ese tramo, se llama Tramo San Rafael. Eso lo inició nuestro abuelito hace más de 70 años. Empezamos con pequeños cambios ahí de ir eliminando la bolsa final la bolsa plástica final. Al principio, eso fue hace más de 2 años, 3 años fue. Al principio, mis propios colaboradores decían, doña Roxana, imposible, esto no va a funcionar, esto es difícil, aquí todo el mundo anda en el bolsillo. Sí, tienen razón, pero bueno, vamos poco a poco, iniciamos ahí. Bueno, después, en determinado momento, cuando ya estábamos como más acomodadas con el negocio, mi papá nos dijo que hiciéramos algo diferente que lo que quisiéramos. En realidad nos dio carta blanca.
y fue cuando decidimos iniciar con el tramito a granel. El tramito a granel, como su nombre lo indica, empezamos con un pequeño espacio en donde tratamos de rescatar toda esa esencia del mercado, que mucha gente ahora se la pierde, porque realmente ahora el mercado está como muy olvidado, entre comillas, para un cierto grupo de personas. Entonces, nosotros lo que vendemos de alguna manera es una experiencia en donde usted se encuentra con cosas muy, muy nuestras, muy tradicionales, muy ricas. Es un espacio lleno de sabor, igual que el del mercado, nada más que este otro, el tramito, ya es mucho más, eco-friendly, más amigable con el ambiente. Entonces todo está libre. Tratamos de no usar plástico al máximo. Entonces ya es un concepto diferente. La gente empezamos que todo el mundo podía traer sus recipientes, y eso la gente lo fue apreciando mucho. Y después creo que hemos hecho, no sé, como diría, no sé, ¿qué les puedo decir? Yo creo que se ha hecho con mucho cariño. Cada cosita que hay en el tramito y en el tramo San Rafael número 2, tiene su propio estilo, y yo creo que eso es parte también de lo que puede funcionar en un estilo de negocios, el tener su propio espíritu, sus propias características, no una copia, sino la originalidad. Eso yo creo que es lo que yo rescato tal vez de nuestro estilo, que tenemos nuestro estilo propio. El vender a granel, además, que es ahora como está muy en tendencia, bueno, que es algo que nosotros hemos hecho desde hace 70 años, pero que bueno, ahora es la gran moda. Pues sí, nos lo pusimos un poco más de moda, digamos. Creo que sí, yo creo que fuimos de los primeros negocios, tal vez fuera del mercado, que iniciaron. Había uno que otro por ahí, creo que uno en Escazú, muy bonito, funciona y todo, pero bueno, el nuestro es diferente. ¿Por qué? Porque es el tramito. Yo creo que tratamos de impregnarle nuestro propio sabor, nuestro propio estilo, y se ha hecho como un ambiente, creo que además muy, muy de comunidad, porque bien, la verdad es esa, la gente nos aprecia. El primer día que abrimos fue muy, muy, muy gracioso, porque abrimos y no nos habían llevado el datáfono y todo, y no es lo mismo que el mercado. En el mercado todo el mundo le paga cash, o sea, anda la gente al efectivo, y en cambio acá, al revés, todo el mundo paga con tarjeta. Entonces no teníamos. Entonces los primeros 3 días dimos fiado, literal. O sea, gente que nunca habíamos visto en la vida. Y entonces ponían la tarjeta y, disculpe, no tenemos tarjeta. Bueno, no, pero lo viene a pagar otro día. Y así inició y se hizo como un ambiente tal vez como, no sé, de familiar, tal vez. Tratamos de darle nuestro toque personal, tratamos de que la gente se sienta a gusto, y tratamos de que la gente también retorne a lo esencial. Uno de nuestros eslogans es "vuelve a la esencia", y ese es un poco lo que tratamos de rescatar ahí, volver a la esencia, volver a lo simple, a lo sencillo, a lo básico. Eso es el tramito a granel. No sé si ya logré casi explicar un poco. Sí, bueno, encierra mucho más, porque para estar aquí sentados, Álvaro y Roxana, y sus negocios, sus empresas tienen unas características que ya casi les vamos a contar. Y muchísimas gracias, Roxana. Álvaro. Gracias a ustedes. Que nos hable de su negocio. Ok. Bueno, mi profesión soy diseñador de modas. Y bueno, todo esto nació cuando tuve que presentar mi proyecto de graduación, y me cuestionaba mucho el tema de producir algo que tuviera que ver con la moda. Me cuestionaba mucho porque toda la información que había recibido de la universidad, tendencias, formas, materiales y demás, parecían muy lejanos a la realidad que teníamos en Costa Rica. Y eso me llevó a mí a
buscar cómo yo podría producir en Costa Rica la materia prima para, para ese proyecto que tenía que hacer. Y así surge Autóctono, que la gente me pregunta que de dónde nace el nombre. Nace igual desde el proyecto de graduación, porque yo quería justamente, ahora que escucho a Roxana, hay muchas cosas que están ahí presentes, ¿verdad? Es como eso propio, eso de acá, ¿verdad? Entonces yo quería que naciera de Costa Rica. Yo siempre pensé como diseñador que si iba a tener una propuesta, tenía que ser algo propio, algo que naciera del país. No hacía nada con estar copiando tendencias, formas y cosas de otro lugar. Desde ahí nace el tema de sentirnos orgullosos por lo que somos. Nosotros no nos sentimos orgullosos de lo que somos y otras personas desean lo que tenemos. Entonces, es girar eso, ¿no? Asegurarnos, sentirnos orgullosos de lo que tenemos y mostrarlo nuevamente. Podemos refrescarlo, que es un poco nuestra filosofía también, de refrescar un poco los conceptos para ofrecerlos diferentes. Y así surge Autóctono. Al inicio hice ropa como proyecto de graduación, en fin, ahí pues me fue muy bien en tema de universidad, gané mención de honor, demás. Estuve exponiendo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo acá en Costa Rica, en una exposición que se llamó Diseño Responsable, que esa es una exposición que me pareció muy visionaria para su tiempo, y eso me abrió la posibilidad de entender la palabra responsable. O sea, ¿y qué implicaba todo lo que yo estaba haciendo? Y creo que ahora hablando o escuchando más bien estos dos términos, ¿verdad? El tema de marketing y social y responsabilidad social, creo que yo podría decir que la clave de alguna forma está en que yo nunca pensé hacerlo como algo para generar mercadeo, sino que realmente la empresa nace por el sentido de la responsabilidad social. Y yo creo que es por ahí donde debería de nacer los negocios, ¿no? Con ese aporte o ese impacto para la sociedad. Y luego viene el tema del mercadeo, ¿verdad? Desde mi humilde opinión. Muchas empresas hoy por hoy tratan de hacer el marketing social sin haber trabajado la base de su negocio. Y ahí es donde las cosas como que no encajan muy bien, ¿verdad? Eso fue lo que me llegó ahora como de mensaje escuchando a estos dos términos. Luego Autóctono se tomó un tiempo porque tuve que pedir un préstamo al inicio. Esto fue en el 2005 para hacer la colección. Yo siempre lo cuento como anécdota porque es importante. Pero la materia prima es importante Sí, mencionar. claro, a eso iba. Con el tema, yo tuve que pedir un préstamo porque la materia prima y mi proyecto en sí consistía, o consiste todavía, en trabajar con comunidades indígenas. Eso fue lo que me llevó a entender, digamos, que si yo quería algo propio, cómo podría trabajar con materias propias del lugar. Entonces me llevó a, digo yo, que a descubrir, y a veces me avergüenza decir un poco esto, pero así es, porque ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad me comentaron nada de las comunidades indígenas. Yo estando en este proyecto fue que comencé a buscar y encontré que existía una comunidad que se llamaba Boruca y que hacían textiles. Y así fue como me fui en un tiempo donde habían solo buses, solo un bus, y ese bus no regresaba, así que me fui a quedar a un lugar que no conocía y a tocar puertas de gente que no conocía y ver qué se podía trabajar con los textiles y las cosas que se podían hacer. Muchas personas en el pueblo me dijeron que no, que solo hacían telas muy pequeñas, hasta que encontré a alguien que me dijo, yo nunca he hecho eso, pero podríamos hacerlo, probarlo. Y ella es una de nuestras principales colaboradoras, se llama Higinia, que todavía es una de nuestras principales colaboradoras desde 2005, que trabajamos juntos y nos arriesgamos en este proceso, ¿verdad? Y fue un tema de siempre ser muy transparente. Yo le iba a decir, estas telas yo las voy a usar para hacer ropa, yo necesito trabajar de esta forma, ¿usted qué opina? Y así fue como construimos conjuntamente las primeras piezas. Y luego en el 2012, después de pasar por otras empresas y demás, pagando un poco el préstamo de la tesis y demás,
Y bueno, una experiencia que tuve de viajar a España y conocer la palabra oficios, que eso es importantísimo, oficio, artesano, o sea, realmente entender el significado de esas palabras y la importancia que tienen para la producción local de un lugar. O sea, los artesanos, la mano de obra manual es algo que sostiene una sociedad y siempre nos ha sostenido y eso se nos ha olvidado. Entonces, cuando yo vuelvo a España, de España, retomo el proyecto y genero una línea de carteras y bolsos para que tuviera un impacto mucho más fuerte, un producto que fuera un poco más accesible que la ropa y poder seguir impactando de esa forma. Y lo que yo siempre quise con Autóctono es que sea un motor de cambio. Realmente la gente me dice, ¿qué tenés? Nosotros lo que somos es un motor de cambio. Queremos que a través del diseño la gente pueda comprar artículos que tienen un impacto positivo en la sociedad. Porque cada vez que usted compra un producto de autóctono, está beneficiando a toda una cadena de personas. Desde mi profesión como diseño, mis proveedores a la materia prima, las artesanas, que además del trabajo manual que tienen, hay un tema cultural importantísimo. Y esto impacta a la comunidad mucho porque las mujeres, las nuevas generaciones ven la importancia que tiene, el valor que tienen los textiles que hacen sus familiares y les interesa estar de nuevo en conexión con eso. Entonces, nosotros ganamos un premio muy importante que fue el diseñador revelación, el primer diseñador revelación del Mercedes-Benz Fashion Week acá en Costa Rica. Y las mujeres artesanas que trabajaron en ese proyecto decían, wow, estuvimos ahí en esas pantallas, estuvimos en esa pasarela. Sí, estuvimos en el Intercontinental, teníamos clientes súper importantes al frente. Pusimos el textil indígena en otro escenario. Y la gente, yo vi ese impacto en la misma comunidad de estar orgullosos de nuevo en ese textil. Ese textil que no sirve solo para hacer manteles, ¿verdad? Porque ellos le dicen manteles. Y después yo entendí por qué le decían manteles, porque las mujeres piensan que su trabajo solo sirve para ser individuales. Y nosotros lo que quisimos es transformar eso, darle otro giro, revalorizar ese trabajo y ponerlo en otra escena. Básicamente, a grandes rasgos, digamos, eso es un poco lo que hacemos. Ahora tenemos una línea de joyería de textil y seguimos trabajando en ese proceso. Aquí tenemos unas piezas de joyería textil que vamos encontrando también otras formas de aplicación para trabajar. Trabajamos alrededor con 15 mujeres en la asociación. Yo quisiera que fuera mucho más gente y yo siempre digo, pues, esto depende de cómo la empresa vaya creciendo para que tenga un mayor impacto y la cadena comience a seguir creciendo, ¿verdad? Pero bueno, nos toca también un tema de educar, de entender que un producto artesanal hecho a mano nunca va a poder tener el mismo valor que un bolso traído de otro país. Y no voy a decir de China, puedo decir de otros lugares. O sea, esto es un bolso que no está fabricado en serie. Es un bolso que todo es manual, desde cómo se le pone el zipper. Sí se usa la máquina para coser el cuero y demás, pero todo está hecho manualmente. Cada pieza es muy difícil repetirla, porque ese textil que ustedes ven ahí está hecho por las manos de una mujer y cada puntada está impregnada de esa energía de esa persona, ¿verdad? Y bueno, yo aquí podría pasar toda la noche hablando de los procesos y el impacto que puede tener ese trabajo, porque las mujeres generalmente trabajan desde su casa, desde el corredor de su casa, sin descuidar, digamos, el contexto familiar. Y les puedo decir que son las personas más responsables con las que he trabajado. O sea, no hay justificación de que las cosas no están hechas, que no están en las medidas correctas y mucho más proponen siempre soluciones creativas a las cosas. Entonces, eso es un poco lo que es autóctono. Ahora yo diría, conclusión, que es un motor de cambio a través del diseño, básicamente. Muchísimas gracias, Álvaro. Aquí, bueno, les puse, ¿verdad? El Facebook de Autóctono.
para que pues lo conozcan, ¿verdad? Y la historia que hay detrás de cada producto es fascinante, sencillamente fascinante, sobre todo para quienes trabajamos en este tema. No sé si aquí se puede ver el tramito. ¿Se puede ver en la pantalla? Bueno, este es el Facebook del tramito. Lo puse, no pedí permiso, lo puse como también un poco para ilustrar, ¿verdad? Qué es lo que son, ¿verdad? Lo que venden nuestros invitados de hoy.